Muy buenos días, mi nombre es Jacob Guzmán y hoy voy a estar tratando lo que fue una presentación sobre riesgos geológicos, con una pequeña relación a riesgos geológicos en la República Dominicana. Primero tenemos que entender lo que es un riesgo geológico, el cual es la posibilidad de que un fenómeno geológico cause daños a personas, edificios, carreteras, puentes o al medio ambiente. El riesgo depende de tres factores: la amenaza, o sea, la amenaza de el fenómeno geológico a ocurrir, qué tan catastrófico puede llegar a ser, la vulnerabilidad, que se podría definir como la vulnerabilidad de las infraestructuras, el daño que puede llegar a causarle a las mismas, y la exposición, la cantidad de gente, dependiendo de la zona, que estará expuesta al fenómeno geológico. El riesgo también se podría definir como la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad y la exposición. Para clasificar los riesgos geológicos nos podríamos basar en lo que es su origen, dependiendo de si tienen un origen interno o uno externo. Un riesgo interno se definiría como los que son causados por la energía interior de la Tierra, muy bien como se puede ver aquí: terremotos, actividades volcánicas, tsunamis originados por sismos. Y los riesgos externos, los cuales son producidos por agentes externos, como la lluvia, el agua y la gravedad. Pueden ser los deslizamientos, inundaciones, erosión y licuefacción del suelo. Los sismos. Los sismos son vibraciones del terreno causadas por la liberación repentina de energía acumulada en las fallas geológicas. O sea, viendo los tres tipos de bordes que tenemos en las placas tectónicas, ya sea borde convergente, divergente o transformante, como sabemos, estos bordes se mueven entre sí o con otros bordes. Por ejemplo, los convergentes tienden a converger entre dos placas. Cuando este tipo de cosas ocurre, las placas tectónicas se mueven y se acumula tensión. Tensión que puede ser liberada a cierta cantidad de tiempo. En algunas zonas, pues esto durará más en acumulándose, ya que depende de la resistencia de las rocas, y en otras durará menos, causando, según lo conocemos, terremotos de menor magnitud o terremotos de mayor magnitud. Los sismos también pueden ser los causantes de actividad volcánica, ya que dependiendo de la situación a la que se encuentra la cámara magmática, estos pueden ser el último empuje que sea necesario para producir una actividad volcánica. Y entre las consecuencias se pueden hallar lo que son colapsos de edificios, daños en carreteras, rotura de tuberías e interrupción de servicios básicos. Como sabemos, la República Dominicana se encuentra ubicada entre la placa del Caribe y la placa norteamericana, lo que lo hace un país altamente sísmico. Sus principales fallas son la falla septentrional y la falla Enriquillo Plantain Garden. Fuera bueno también entender por qué la República Dominicana no es tan atacada sísmicamente como Haití, ya que compartimos, como se puede ver en la siguiente lámina, compartimos las fallas. En muchas zonas, fallas que cruzan a través de Haití también cruzan a través de la República Dominicana. Y nos encontramos cerca de lo que fuera el borde de entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, como se puede ver aquí. Lo que ocurre en este tipo de procesos es que en la República Dominicana los sismos suelen ser más frecuentes pero de menor magnitud. Por tal razón no nos vemos grandemente afectados. Y también porque estos ocurren en zonas no pobladas, entonces no terminan causando daños en construcciones y etcétera. También debido a la preparación de las edificaciones. Mientras que en Haití la energía puede llegar a acumularse más, lo cual
termina causando que se libere de manera brusca en terremotos de alta magnitud y también debido a que pueden llegar a ocurrir ya sea en lugares altamente poblados. Como se puede ver, la falla de Enriquillo pasa muy cerca de lo que sería la capital de Haití. Esto tiene relación con el hecho de que en los terremotos, cuando ocurren por la zona de Haití, puedan cobrar muchas víctimas y causar muchos daños. Ok, tenemos los deslizamientos, los cuales son movimientos de masa de tierra o roca cuesta abajo debido a la gravedad. Los principales factores que los llevan a cabo son las lluvias intensas, terremotos, pendientes muy inclinadas, deforestación y excavaciones mal realizadas. Yo voy a presentar lo que son 4 tipos de deslizamiento, pero no recomiendo limitarnos a esto, pues existen muchos otros tipos. Tendríamos lo que es el deslizamiento rotacional, que es cuando la masa gira sobre una superficie curva, lo podemos ver aquí, y el deslizamiento translacional, donde la masa se mueve prácticamente en línea recta. Una diferencia entre ambas la podríamos ver claramente en el tipo de superficie que ocurre. Cuando se hace el deslizamiento rotacional contra el translacional, podemos ver la diferencia en la forma en ambas. Tenemos lo que es el flujo de lodo, que es cuando la tierra se mezcla con agua formando una corriente muy rápida y causando que no se puede llegar a prevenir y puedan llegar a ocurrir catástrofes de este tipo. Y la caída rocosa, perdón, la caída de rocas, que es cuando fragmentos de rocas caen desde zonas montañosas. Se puede ver ya sea de esta manera o que sea un derrumbe total de la superficie, como en esta. Y ejemplos locales del deslizamiento se podrían ver, ya que en las principales zonas donde se podrían ver este tipo de deslizamientos fueran en carreteras ubicados cerca de zonas montañosas, como Jarabacoa, Constanza y San José de Ocoa. Aquí tenemos 2 imágenes. La licuefacción del suelo. Este es un fenómeno donde un suelo arenoso saturado de agua pierde resistencia durante un terremoto. El suelo comienza a comportarse como si fuera un líquido y un buen ejemplo de este fuera en esta imagen. Por ejemplo, tendríamos lo que fuera, vamos a esta edificación antes de que ocurra cualquier tipo de sismo o terremoto y tendríamos en esta segunda etapa como se viera, hubieran desplazamientos debido a que la arena saturada empieza a tomar el mando. Y la arena saturada que contiene el agua en momentos de sismos y después del sismo lo que ocurre es que esta arena, debido a sus altos niveles de agua, termina siendo la que se encarga de cubrir lo que son las presiones ejercidas por las edificaciones. Y esta se comporta como si fuera el agua. Y como sabemos, el agua es un líquido, el agua no opone ningún tipo de resistencia a la deformación. Por lo tanto, las edificaciones, al no tener nada que oponga resistencia ante ellas, le ocurrirá lo que conocemos como licuefacción del suelo. Pueden producir hundimientos de edificaciones, inclinación de estructuras, roturas de tuberías, daños en puentes y fallos en carreteras. Tenemos lo que son las inundaciones, las cuales ocurren cuando el agua cubre terrenos que normalmente están secos. Las causas pueden ser lluvias intensas, crecidas de ríos, mal drenaje urbano y huracanes. Ejemplos de esto se pueden ver ya sea en el Gran Santo Domingo, debido a los sistemas deficientes pluviales y de alcantarillado. Debido, debido a esto, cuando ocurren lluvias intensas, podemos ver que muchas calles y muchas zonas terminan siendo cubridas mayoritariamente por el agua.
Y también tenemos lo que son las avenidas torrenciales, las cuales son corrientes rápidas de agua mezclada con piedra, lodo y árboles. Estas suelen, en gran parte, muchas veces originarse en lo que son en zonas montañosas, ya que debido a que la lluvia afecta toda el área por igual, en la parte de arriba empieza a arrastrar, si la lluvia es muy fuerte, empieza a arrastrar lo que conocemos como todos esos elementos de la naturaleza, como árboles, rocas, y mientras más va bajando, más elementos tiene, por lo tanto se va haciendo como una pequeña bola, no necesariamente, no literalmente, pero cada vez tiene más materiales y puede derrumbar más elementos y llevárselos. Y esto puede, como vemos en la foto, terminar llegando a ciudades y causar unos desastres muy desagradables. El vulcanismo, el cual la República Dominicana no tiene volcanes activos, pero forma parte del Caribe, una región tectónicamente activa. Tenemos lo que son métodos de evaluación de riesgo, tenemos el inventario que se encarga, estos son mapas de peligrosidad, aquí tenemos 6 tipos de mapas de peligrosidad, los cuales cada uno se encarga de proveer información diferente, pero muy útil a la hora de mitigar y prevenir riesgos geológicos. Ok, tenemos el mapa de inventario que se encarga de recopilar datos y estudiar la tipología y características de los procesos. El mapa de susceptibilidad que se encarga de analizar el proceso, analizar los factores condicionantes y la superposición de factores. El mapa de peligrosidad que se encarga de analizar los factores desencadenantes de los fenómenos geológicos y predecir, hacer una predicción espacial y temporal de la ocurrencia de los procesos. El mapa de vulnerabilidad, que identifica los elementos expuestos y evalúa su vulnerabilidad. El mapa de riesgo, el cual evalúa pérdidas debido a un proceso determinado. Y el de multirriesgo, que hicieron una evaluación global de pérdidas causadas por diferentes procesos. Aquí tenemos 2 tipos de mapas, tenemos el mapa de inventario aquí arriba y el mapa de susceptibilidad. Algunas medidas de mitigación fueran, eh, dependiendo de si son medidas estructurales o no estructurales y del tipo de fenómeno geológico que esté ocurriendo. Por ejemplo, aquí tenemos la misma tabla del principio que habla de los diferentes procesos como el deslizamiento, desprendimiento, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y del tipo de maneras en la que podríamos ayudar a mitigarlos. Por ejemplo, en las erupciones volcánicas pudiéramos hacer un desvío y contención de coladas y flujos, o sea, dependiendo de por dónde se dirija la lava, podríamos redirigirla a lugares más seguros donde no llegue a afectar la civilización, las ciudades. Y por ejemplo, en el caso de inundaciones y avenidas, medidas estructurales fueran obras de desvío, de la misma manera que en las erupciones volcánicas, contención, regulación y diseños de obras y drenajes. Y ya para finalizar, tendríamos un caso real en la República Dominicana que fuera la tormenta Noel del 2007, que fue una tormenta que afectó fuertemente a la República Dominicana. Aquí podemos ver cómo carreteras y muchas viviendas quedaron bajo el agua, causando que una gran cantidad de personas tuvieran que ser desplazadas de sus hogares temporalmente y permanentemente. Y bueno, muchas gracias por su atención.